del punto 14. Pasamos, pues, al punto 15. Está presente la peticionaria y se refiere a la petición de Salvador López Florencio, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Mayoristas de Pescado El Barranco, sobre la situación de monopolio que ejerce Mercasevilla en el comercio del pescado al por mayor. Está presente el peticionario. ¿Es así? El señor Gil, adelante. Sí, buenos días. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Vamos a poner brevemente la problemática que desde hace 25 años venimos sufriendo los empresarios mayoristas de pescado de Mercasevilla. Nuestro colectivo empresarial desarrolla una actividad de compraventa de pescados al por mayor en el mercado central de pescado de la ciudad de Sevilla. A estos efectos, el ayuntamiento de la ciudad, a través de su empresa mixta Mercasevilla Sociedad Anónima, nos impone una serie de servicios de prestación obligatoria, de tal manera que si no los aceptáramos pudiéramos perder nuestra licencia de ventas. Tales servicios, por el cual nos cobran el 3,6% de nuestras ventas diarias, son el de facturación y cobra a minoristas y el de comercialización de pescado fresco. Este sistema de prestación de servicios que nos impone el ayuntamiento de la ciudad de Sevilla no solo es único en toda España, sino que también es único con toda seguridad en el resto de Europa, y además también lo es en la propia unidad alimentaria de Mercasevilla, ya que no se le aplica a los mercados de fruta, carne, etcétera. Los efectos que este sistema nos produce a los empresarios son los siguientes. Se nos impide el transporte interior y la colocación de nuestras mercancías en la zona de ventas. Se nos prohíbe igualmente emitir nuestra propia factura de venta conforme prescriben las normas fiscales españolas y comunitarias, ya que al ser un empleado de Mercasevilla la que nos emite la factura, esta persona además conoce información sensible de nuestra sociedad y eso puede afectar a la privacidad de nuestras empresas. Se nos impide igualmente realizar transacciones basadas en el crédito comercial con nuestros clientes minoristas, ya que no se pueden contemplar pagos aplazados, letras de cambio, cheques, pagarés, etcétera. Se nos prohíbe igualmente cobrar de contado y tras la venta el importe de lo vendido, ya que Mercasevilla nos lo abona, pero nos cobra una comisión del 0,10%. Se nos prohíbe también rechazar o sustituir a los empleados que Mercasevilla nos asigne para la operativa de nuestros negocios, aunque dichas personas no sean competentes, no sean de nuestro agrado o incluso no sean amables con nuestros clientes. Se nos prohíbe, en definitiva, señorías, que desarrollemos las labores propias de nuestra actividad, ya que no podemos contratar o elegir a nuestros trabajadores. ¿Podría, por favor, hablar un poco más lento, leer un poco más lento? De estos hechos, el Tribunal de Defensa de la Competencia del Estado español y la Audiencia Nacional se pronunciaron hace varios años condenando a Mercasevilla y afirmando que se producía un freno a la expansión comercial del mercado de pescados y, finalmente, un perjuicio para los consumidores, que el intervencionismo que Mercasevilla, también el Ayuntamiento de Sevilla, ejerce sobre la actividad de los mayoristas, supone que no pueden actuar con libertad y que esa forma de actuación tan intervencionista podría ser discriminatoria. Pese a una serie de años transcurridos, estas sentencias aún no han sido cumplidas. Todo lo expuesto evidencia que los empresarios nos encontramos bajo un régimen que podemos calificar de último reducto de dictadura dentro de la Unión Europea, estando absolutamente intervenidos por el Ayuntamiento de Sevilla y secuestrados desde el punto de vista empresarial, al no poder autodeterminarnos en la gestión de nuestros negocios, con el perjuicio añadido que ello supone para los consumidores, en los cuales hay que repercutir este coste que nos impone el Ayuntamiento y al final son ellos los que sufren las consecuencias de este aumento de coste. Este modelo de gestión también afecta a la creación de puestos de trabajo, ya que no nos permite expandirnos ni crear riqueza. En conclusión, señorías, entendemos que el Ayuntamiento de Sevilla infringe 4 preceptos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuales son los relativos a la libertad de empresa, igualdad, no discriminación y protección de los consumidores. Del mismo modo, y como recoge el informe de la Comisión, esto también es incompatible con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la libertad de establecimiento. Y ya para concluir, y con el ánimo de que se entienda mejor cuanto hemos expuesto, nos gustaría poner un ejemplo. Imaginen sus señorías que pretenden instalar un negocio, por ejemplo un restaurante, en un centro comercial de cualquier ciudad europea y el ayuntamiento de esa ciudad les impusiera al cocinero, al camarero, al cajero, obligándoles además a no admitir tarjetas de crédito y aun cuando cobraran en efectivo sus ventas, no percibirían su dinero hasta 48 horas después y además les obligara a colocar los productos en la forma que ellos quisieran, cobrando además por todo ello unos precios abusivos, mientras que además no había este sistema con el resto de establecimientos situados en el mismo centro comercial.
La primera consecuencia es que, lógicamente, el coste adicional de esa imposición que le hace el ayuntamiento la tendrían ustedes que repercutir en la carta de precios, elevando así el precio de los platos y afectando a los consumidores. Pero además, ¿no les afectaría el no poder cobrar sus ventas en el acto? ¿No se sentirían ustedes como marionetas o títeres en manos de terceros y sin libertad empresarial hasta el extremo de que no pueden ni siquiera elegir a sus propios empleados? ¿No se les estaría discriminando respecto del resto de establecimientos del centro comercial que no soportan tales imposiciones? ¿No se afectaría su privacidad si, por ejemplo, el cocinero cogiera sus recetas y las llevara a la competencia? No se olvide que el cocinero no sería empleado vuestro, sería empleado del ayuntamiento. ¿Se sentirían ustedes verdaderamente dueños del restaurante? Piensen en todo ello, señoría. Piensen que hay que acabar con esta injusticia. Piensen que hay que acabar con este régimen dictatorial. Y piensen también en los 2 millones de ciudadanos de la ciudad de Sevilla que se ven afectados en última instancia por esta imposición. Muchas gracias. Como complemento a lo que se acaba de decir por mi compañero, decir como finalidad última lo siguiente. No estamos aquí hoy ante un colectivo de empresarios que solicita que se le quiten unos cánones a los cuales están obligados. No estamos ante eso. Estamos ante la reclamación con voz alta y clara de los consumidores finales españoles, en este caso los consumidores finales sevillanos. Estos consumidores finales de un producto alimenticio como es el pescado lo tienen que pagar más caro porque la libertad de establecimiento que marca el Tratado de la Unión Europea no se cumple en la ciudad de Sevilla a efecto de los mayoristas de pescado. Hay que decirlo alto y claro, no se cumple. Un empresario sevillano de pescado no tiene libertad de establecimiento como la tiene cualquier otro empresario de pescado del resto de España y del resto de Europa. Pero es más, en la misma unidad alimentaria de Mercasevilla, el resto de operadores alimentarios no tienen esa imposición. Sabemos, además, que se nos puede decir que hay parte de esta actividad reglada municipalmente y obligada. Pero, no obstante, llamamos la atención de sus señorías en decir algo que conocemos todos, el principio de jerarquía normativa. Tanto los tratados europeos, que forman parte del ordenamiento jurídico interno, como la propia Constitución española. Y otra cosa muy importante, con la retirada de esos cánones que están afectando no solamente a la libertad de empresa, sino al libre ejercicio empresarial de empresarios en pleno siglo XXI, no estarían peligrando en absoluto los puestos de trabajo. Traemos aquí a la Comisión Europea, desgraciadamente, el escándalo que se ha puesto de manifiesto en el Estado español con razón a unos ERES. En esos ERES que se pusieron de manifiesto fueron traídas a colación una sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia ratificada luego por la Audiencia Nacional. Para resumir a sus señorías, una sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia español, ratificado por otro tribunal alto español, cual es la Audiencia Nacional, sirvió de pretexto para tramitar un expediente de regulación de empleo que pusiera fin a un montón de puestos de trabajo. Pues bien, el ERE siguió hacia adelante y la sentencia no fue cumplida. Conocemos perfectamente cuál es el dictamen, cuál es el parecer de esta comisión. Volvemos a decir que no estamos ante una cuestión de derecho interno nacional. Estamos hablando de la libertad de unos empresarios en pleno siglo XXI y de no peligrar ningún puesto de trabajo porque los servicios lo que pedimos es libertad para llevarlos a cabo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, por favor, tiene la palabra el señor Rafael Domínguez, que es presidente del Comité de Empresa de Mercasevilla. Ha pedido intervenir. Adelante. Hola. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, pues me gustaría agradecer al eurodiputado Willy Meyer su gestión ante esta comisión de peticiones para que podamos poner nuestro punto de vista sobre el tema que nos trae aquí hoy y, por supuesto, a la presidencia de esta comisión por permitirnos esta oportunidad. El asunto por el que hemos podido saber por el comunicado de esa comisión, de referencia 580/2010, versa según consta sobre el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la libertad de establecimiento. En este sentido, debemos afirmar que la actuación de la empresa pública Mercasevilla no existe vulneración alguna de la libertad de establecimiento,
mucho menos las prácticas señaladas por el peticionario. Los mayoristas del mercado de pescado del Barranco, ubicados en Mercasevilla en la actualidad, son beneficiarios de una concesión administrativa por un periodo igual a la vida de la propia empresa Mercasevilla. Esto es hasta el 25 de junio de 2021. Manifestar que en el momento en que los mayoristas aceptaron el contrato de la concesión administrativa eran conscientes de las condiciones en que ésta se les ofertaba y la aceptaron voluntariamente. Con respecto al argumento esgrimido por la Asociación de Mayoristas, que se basan fundamentalmente en la libre competencia y en los derechos de los consumidores, hemos de puntualizar lo siguiente y explicar cómo funciona realmente el mencionado mercado de pescado. Como es sabido, los poderes públicos son los garantes de que se respete ese principio. De este modo, las distintas administraciones del Estado español, estatal, autonómico y local, mediante leyes y normas, en el informe escrito presentaremos en su día, ya que tenemos intención de presentar una petición a esta comisión, han delegado en Mercasevilla ese control, convirtiéndose en una obligación para Mercasevilla mediante la prestación como servicio público. La actividad de control público permite un mercado libre en igualdad de concurrencia. En sus propias alegaciones se contradicen, pues se demuestra claramente que la comercialización de pescado de Sevilla es más competitiva que en ningún otro mercado, a pesar de que la regla que rige estos mercados son la oferta y la demanda en su más puro estado. Con menor volumen de venta llega al consumidor el producto más barato. ¿Vale? Una contradicción, ¿verdad? Decir que en el mercado es el propio mayorista quien estipula el precio del producto con total libertad, solo sometido a la regla de la oferta y la demanda, por lo que Mercasevilla, a percibir una tasa en forma de porcentaje, al aplicar esta sobre el precio en que se realiza la venta, es lo que percibe, dándose la paradoja de que en caso de que el producto no se venda, Mercasevilla no percibe nada por los servicios que ha prestado. Asimismo, el servicio público permite una transparencia fiscal, cuando uno de los graves problemas actuales en nuestra sociedad es el fraude fiscal. De no existir servicio público garantizando la libre competencia en el mercado, el libre comercio y la igualdad de oportunidades y concurrencia, muchas empresas habrían desaparecido, concentrándose la actividad en unos pocos operadores. He de reseñar que uno de los servicios que presta Mercasevilla a estos colectivos es el cobro a minoristas y pagos a mayoristas, lo que supone que tengan un índice de morosidad del 0%, a diferencia de otros empresarios. Esto hace atractiva la actividad en este sistema. En los últimos tiempos, Mercasevilla, como servicio público eficaz para los consumidores, está siendo objeto de una fuerte campaña dirigida a su completa desnaturalización. Esta petición es una expresión más de ello que las anunciadas, con lo que anunciamos nuestra intención de presentar ante este Parlamento una petición en defensa del carácter público esencial para el abastecimiento seguro y de calidad para los consumidores. Se trata de un sistema que garantiza el abastecimiento de la población, así como el eficaz control del producto desde que es descargado del camión hasta que sale a la instalación adquirida por el minorista. Este control se produce sobre todos los aspectos: la calidad y trazabilidad del producto, evitando así crisis de seguridad alimentaria, el respeto al medio ambiente, evitando la comercialización de productos inmaduros, especies protegidas, etcétera, y la transparencia fiscal, eludiendo el fraude, alteración de notas de venta, etcétera. Todo ello preservando la igualdad de oportunidades y la competencia de los distintos agentes económicos que concurren en la actividad, así como los derechos de los consumidores. De eliminarse el servicio público como pretenden, se produciría el efecto contrario de lo que dicen. Habría un mercado controlado por pocos operadores, reduciéndose la oferta y, por tanto, un encarecimiento de los productos, ya que como efecto paralelo llevaría a la desaparición de los pequeños y medianos operadores, así como aquellos empresarios que actúan como representantes de los armadores. Se perdería la transparencia fiscal, lo que repercutiría en el erario público. Se atenuaría el control sanitario y de trazabilidad, tan importante y más en nuestros días después de lo sucedido con el virus E. coli. Las verdaderas pretensiones mayoristas estamos convencidos que no son otra que la utilización abusiva de la información que emana este Parlamento, y lo decimos por los propios antecedentes que conocemos. Se puede comprobar con facilidad porque plantea e incluso utilizan mediáticamente en nuestra ciudad las resoluciones que aquí se ha planteado del Tribunal de Defensa de la Competencia y la sentencia de la Audiencia Nacional, que con una simple lectura de las mismas se puede sacar sus conclusiones. Con más claridad, la Audiencia Nacional dejó cerrado
el tema a recoger la sentencia textualmente, que el informe al que se hace mención se trata de un simple informe de naturaleza no vinculante que contiene una mera sugerencia. Pretenden eliminar los controles fiscales y monopolizar el mercado en pocos operadores, lo que perjudicaría a los consumidores que tanto dicen defender. De igual forma, debemos señalar que en varias ocasiones las asociaciones de consumidores sevillanas han manifestado incluso por escrito la defensa del sistema actual del mercado de pescado. Y no hablemos del problema social que ello crearía con incalculables consecuencias que supondría la aceptación de las pretensiones de los mayoristas. Muchas gracias por su atención y esperamos haber podido ilustrar para que puedan tomar mejor decisión. Muchas gracias, señor Domínguez. En nombre de la Comisión, la señora Lecén. Merci, Madame la Présidente. Muchas gracias, señor presidente. Como acaba de recordar el peticionario, esta petición se centra en las condiciones de trabajo de los mayoristas del pescado en Sevilla. El peticionario considera que el suministro obligatorio de algunos servicios a los mayoristas previo pago del 3 y pico % y en carácter obligatorio violaría el derecho de establecimiento y las libertades fundamentales. En la respuesta de febrero, la Comisión Europea considera, con arreglo al derecho de competencia, que no está en condiciones de pronunciarse sobre la ejecución de normas de una organización nacional de competencia y aconsejó a los peticionarios de dirigirse a las autoridades competentes nacionales. Sin embargo, piensa que el suministro obligatorio de servicios previo pago a los mayoristas por parte de Mercasevilla pues sería susceptible de ser incompatible con el artículo 49 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. O sea, libertad de establecimiento. Incide en la libertad de establecimiento, imponiendo unos servicios obligatorios como, por ejemplo, transporte, facturación. Este tipo de reglamentación podría incidir en la libertad de establecimiento, en el ejercicio de sus servicios y, lógicamente, el coste de los servicios prestados podría tener un efecto disuasivo sobre los mayoristas, con lo cual no podemos excluir de momento que este tipo de restricciones pues incidan negativamente en la libertad de establecimiento. Sin embargo, les remito a la jurisprudencia existente. Es posible justificar este tipo de regímenes si se justifica por un objetivo de interés general y si son medidas proporcionales. Por lo tanto, las autoridades nacionales deberían recabar informaciones sobre cuáles son los motivos que justificarían este régimen, motivos que explicarían por qué se aplica este régimen a los mayoristas del pescado, pero no a otros mayoristas, cuál sería la justificación de la proporcionalidad de estas medidas, cuáles son las normas que garantizarían la transparencia de las tarifas que aplica Mercasevilla y motivos que justificarían que se aplicara este régimen y no otro régimen, por ejemplo, un régimen no obligatorio, no exclusivo. La Comisión está esperando todavía estas respuestas. Una vez que dispongamos de estas respuestas, vamos a sopesar la proporcionalidad de estas medidas y vamos a responder a los peticionarios. Micrófono para la presidencia, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero apoyar la petición de los empresarios de pescado de Mercasevilla, porque siendo yo precisamente de Sevilla conozco bien esta problemática que les ha traído hasta aquí y que les trajo cuando presentaron la comisión, que yo los acompañé, y que no es otra que una prestación de servicios ilegal e injusta que les ha impuesto el Ayuntamiento de Sevilla y que limita su derecho de empresa. He comprobado con satisfacción que la Comisión ha decidido que remitirá una carta, como dice, a las autoridades españolas para solicitarles más información acerca del marco regulador aplicable a las actividades de Mercasevilla, con vistas a poder evaluar la legislación
si plantea problemas de compatibilidad con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y creo que desde aquí animo a la Comisión a que continúe con esta acertada investigación que probará lo que ya los tribunales españoles han confirmado, la violación del derecho de competencia. Como diputada de este Parlamento, como europea y como sevillana, creo que esta petición debe seguir abierta en nombre de la libertad, de la igualdad, de la no discriminación y de la protección del consumidor. Y aplaudo estas palabras que acabo de oír en boca de la Comisión de mantener esta petición abierta, ya que, como ella ha dicho, no queda claro el por qué, hay muchas dudas del por qué solo se aplican estas medidas a los mayoristas de pescado y no a otros. Por tanto, hasta que no sepamos y aclaremos todas estas cosas, habiendo también escuchado a las otras personas que han planteado, pero yo creo que todos nosotros hemos visto que no queda nada claro y, por tanto, hay que seguir investigando. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez. Señor Meyer. Muchas gracias, presidenta. Bueno, está claro que la petición va a seguir abierta porque es el procedimiento habitual. La Comisión ha dejado claro que efectivamente es materia de competencia nacional todo lo referente a la Comisión Nacional de la Competencia. Eso está claro, no tenemos aquí que intervenir. Y a la espera de la respuesta de la Carta de las Autoridades Españolas para que efectivamente resuelva si está dentro del artículo 49 del Tratado o no, pues tendremos ocasión de, una vez que conozcamos la respuesta de las autoridades españolas, poder avanzar en la petición. Yo, como parlamentario del Mundo, porque no tengo ciudad, soy diputado del Mundo, yo estoy totalmente de acuerdo en la defensa del Comité de Empresa de Mercasevilla, absolutamente. En primer lugar, porque se trata de un sistema que garantiza el abastecimiento a la población, así como el eficaz control del producto, en un asunto que la Unión Europea ha vivido, desgraciadamente, hace poco, un acontecimiento que nos ha creado una situación muy dura para los productos, en este caso españoles. Me refiero al E. coli, todo lo que ha significado la agresión al mercado de los productos de Andalucía, concretamente. Yo creo que la seguridad, la garantía, la trazabilidad necesita, por supuesto, de una intervención pública. De no ser así, incluso siendo pública, hemos tenido problemas serios, muy serios. Y, por lo tanto, me parece que la vigilancia del control público, junto con la transparencia fiscal, creo que ayuda mucho en la garantía de los propios productores, pero también del consumidor. Es sabido que corresponde en España a los poderes públicos la garantía del principio, efectivamente, de ese control. Y, por lo tanto, eso no está en discusión. El carácter público de ese control que ejerce Mercasevilla no está en discusión. Y yo creo que, efectivamente, la actividad del control público permite un mercado de pescado libre en igualdad de concurrencia. Esta es mi opinión, en igualdad de concurrencia. Y a mí me parece que las propias alegaciones de los peticionarios se contradicen, porque la comercialización del pescado en Sevilla es más competitiva que en otro mercado, mucho más competitiva. Y, por lo tanto, yo creo que con menor volumen de venta llega al consumidor mucho más barato. Y aquí hay que intentar conciliar lo que son los intereses de los productores con los intereses del consumidor. Y, por lo tanto, ya lo han dicho los representantes del Comité de Empresa, es decir, los representantes de los trabajadores, que también permite una mayor transparencia fiscal, que esto no es cualquier cosa. La transparencia fiscal es fundamental en el ejercicio de lo que es la venta. Y, desde luego, de no existir este servicio público garantizando la libre competencia en el mercado, el libre comercio, la igualdad de oportunidades y concurrencia, muchas empresas habrían desaparecido, produciéndose un monopolio. Y, por lo tanto, bueno, como hoy no vamos a cerrar nada, simplemente estamos en la fase de toma en consideración. Yo creo que tendremos ocasión, una vez que conozca la Comisión Europea la respuesta de las autoridades, de poder seguir trabajando y, efectivamente, como también el Comité de Empresa va a registrar una petición, tendremos la posibilidad de conciliar
y unir las dos peticiones para que, cuando conozcamos la respuesta de España, podamos seguir trabajando esta petición. Muchas gracias. Gracias, señor Meyer. Tiene la palabra el señor Iturgaiz y luego la señora Jiménez. Muchísimas gracias, señora presidenta. Antes de nada, dar la bienvenida a mis compatriotas del Comité de Empresa, como los mayoristas, a este Parlamento Europeo. Yo quiero decirles que yo conozco otros mercados, conozco Mercabilbao porque fui concejal del Ayuntamiento de Bilbao durante algunos años y fui miembro de aquel consejo, y es verdad que me ha recordado algunos problemas que había también en Mercabilbao, pero también hay que decir que muchas de las quejas o muchas de las prohibiciones, la serie de prohibiciones que hablaban los mayoristas, son comportamientos que no se han visto, o que no se han visto en Mercabilbao, o que no se han visto en otros mercados. Por lo tanto, cuando he estado muy atento a lo que decían unos y decían otros, y yo creo que la voz de la Comisión Europea ha sido el papel, o lo que ha dicho ha sido lo suficientemente claro para dejar, por lo menos, como decía mi colega Meyer, en una primera toma de impresiones, para dejarlo encima de la mesa a la espera de información. Porque si la propia Comisión dice que hay un suministro obligatorio incompatible con el artículo, creo que ha dicho el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, sin duda alguna, las reglas son las reglas de la Comisión de Peticiones, señora presidenta. Entonces, si ellos mismos dicen que quieren más información y que ahí hay una duda, hay que esperar a la respuesta, hay que esperar a que las autoridades españolas también den esa respuesta y que luego tengamos oportunidad de volver a debatir en la misma petición o en otra petición que quieran traer otros compatriotas míos españoles aquí a la Comisión de Peticiones. Por lo tanto, no tengo más que decir, sino que siga abierta, que se permanezca abierta a espera de más información de la Comisión Europea. Gracias. Señora Jiménez, brevemente, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Muy rápida. Creo que si todos estos controles son tan necesarios, y toda esta transparencia fiscal es tan buena y todo esto, ¿por qué solo se aplica a los mayoristas de pescado? Esa es una perplejidad, que es lo que yo creo que por eso que se tiene que seguir investigando y viendo qué beneficios tiene hasta el final. No sé si el peticionario quiere intervenir. Un minuto nada más, ¿eh? Con la venia de la presidencia y dejar, en primer lugar, agradecer la atención que se nos ha prestado en este Parlamento y solamente a modo de resumen decir que estoy muy de acuerdo con el diputado Meyer, porque yo también soy un ciudadano del mundo, no de Sevilla, del mundo. Y entonces, como soy un ciudadano del mundo, me asombra perplejamente, me quedo perplejo en que en una parte del mundo, cual es Sevilla, se apliquen cosas que no se aplican en el resto del mundo. Por eso soy ciudadano del mundo. En relación, y muy como resumen, la transparencia fiscal, la trazabilidad, todos los controles sanitarios, lo ha dicho la diputada Becerril, me parecen fenomenales. Pero entonces algo, señora presidenta, está fallando en el mundo, porque en Sevilla solo esos controles de mercado libre, de abastecimiento, de trazabilidad y de transparencia fiscal se llevan a cabo con los mayoristas de pescado. Por lo visto, la fruta, la verdura, la carne, la recoba y el resto de mercados de España tienen que ser bastante inseguros y bastante poco competitivos porque no tienen esas obligaciones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Evidentemente, esta petición quedará abierta a la espera de que la Comisión nos dé más datos y luego lo seguiremos debatiendo. Gracias por su participación.